Bueno, para terminar, vamos a cerrar este bloque y este día, realmente este segundo día, con una exposición que une ciencia, deporte y tecnología. Nos acompaña este docente investigador de la licenciatura en fisioterapia. Hay varios estudiantes de fisioterapia aquí esta tarde, ¿verdad? Bienvenidos. Con formación especializada en biomecánica y rehabilitación deportiva. Su proyecto explora el uso de termografía infrarroja como herramienta no invasiva para detectar zonas de riesgo de lesión en los miembros inferiores de jugadores de fútbol profesional, anticipando intervenciones fisioterapéuticas y optimizando el rendimiento deportivo. Una propuesta innovadora que suma valor a la medicina del deporte y a la prevención de lesiones en atletas de alto rendimiento. Con la charla Evaluación termográfica infrarroja como método de valoración de riesgo de lesiones musculoesqueléticas de miembros inferiores en jugadores de fútbol profesional, le damos la bienvenida al licenciado Ronald Herrera. Ronald, ¿cómo estás? Todo suyo, Ronald. ¿Se escucha? Gracias. Buenas tardes a todos. Ser el último es difícil después de tantas conferencias tan importantes y muy buenas. Pero voy a hablarles de un tema muy importante. Pero antes de iniciar, tengo un pensamiento para ustedes. Una lesión no comienza cuando duele, sino mucho antes, cuando el cuerpo lo grita en silencio. Si les dijera que una cámara como esta tiene la oportunidad de observar lo que nuestros ojos no pueden ver, y que además esta misma cámara puede analizar en el futuro una lesión de un atleta, y además que esta lesión puede prevenirse. Hoy quiero invitarlos a un viaje donde la ciencia y la tecnología se unen para proteger a nuestros deportistas. Imaginen por un momento la vida de un atleta profesional. Son horas de entrenamiento, hay pasión, determinación, pero no solo eso, ellos tienen un riesgo latente siempre de sufrir una lesión que les pueda interrumpir una carrera prometedora. Para iniciar este viaje, vamos a hablar de algo que todos podemos sentir, pero que no podemos ver. Estamos hablando del calor. ¿Y qué más que un buen panameño, sí o no, Rolando Sterling? Podemos hablar del calor que sentimos en nuestra atmósfera, del calor humano que brindamos a nuestros visitantes también. Pero no es ese calor que quiero hablarles ahorita. Quiero hablarles del calor invisible que emiten nuestros cuerpos cuando estamos a punto de sufrir una lesión o tenemos una lesión o alguna enfermedad. Las lesiones en el deporte no solo significan dolor, significan tiempo perdido, dinero perdido, sueños frustrados y una carrera pausada. Y todo esto lo podríamos haber detenido si supiéramos a dónde mirar. Por lo anterior dicho, es donde entra en juego esta tecnología, la termografía infrarroja, que va a ayudarnos a prevenir lesiones, en este caso en el fútbol profesional. Voy a hablarles no solo del cómo y el por qué, sino cómo esta tecnología impacta en el rendimiento deportivo y en la vida de los profesionales que trabajamos en el deporte. Pero para iniciar con la termografía, primero debemos hablar de algo muy importante, que son las lesiones deportivas. El 80% de las lesiones ocurren en los tejidos blandos. ¿Qué son los tejidos blandos? Vamos a hablar de los músculos, tendones,
ligamentos y los componentes que están en nuestras articulaciones. Ese es el 80%. El 20% restante se da en esto, en fracturas y también en lesiones de órganos internos. El mayor porcentaje de lesiones por distribución se da en los miembros inferiores, siendo la rodilla con un 45% de lesiones, seguido del tobillo con un 10%. Pero las lesiones en el deporte no solo impactan al jugador, también impactan en lo económico y en los objetivos deportivos de los clubes, que son los que los contratan. En el año 2010 se realizó una investigación en la primera división del fútbol profesional de España, dando como resultado que había una pérdida tanto en lo económico como en lo deportivo de un 16%. Eso representó 10 millones de euros en su momento. En el Reino Unido, en el año 2020, se realizó otra investigación con otras variables, dando como resultado que cada equipo de primera división perdía aproximadamente 53 millones de euros por la temporada. En Brasil, en el Brasileirao de la Serie A, se realizó otra investigación 2 años consecutivos, en el año 2015 y el año 2016. En el año 2015, los equipos de primera división tuvieron una pérdida de 435.000 euros. El siguiente año, con el uso de esta tecnología, hubo una pérdida considerable de 143.000 euros, dando como diferencia una distribución económica de 293.000 euros de una temporada a la otra, dando como resultado que la termografía infrarroja ayudó en la prevención de lesiones y ayudó a que los equipos tuvieran menos pérdidas económicas y mejores objetivos deportivos. Pero, ¿qué sucede en Panamá? Panamá, como en muchos otros países de la región, invierte recursos y esfuerzos en el rendimiento deportivo, pero no tenemos datos, lastimosamente, en la prevención de lesiones en el deporte. Las lesiones en el deporte no solo se dan en esguinces, en lesiones musculares, que por supuesto pueden darse y no son inevitables, pero estas lesiones pueden predecirse, y si la lesión puede predecirse, puede prevenirse. Aquí es donde entra esta tecnología, que es la termografía infrarroja. Esta tecnología es una tecnología que es innovadora, no invasiva, de rápida eficacia, donde vamos a tomar una foto de, vamos a tomar una foto de nuestros jugadores y vamos a comparar los segmentos corporales y medir con un programa especializado las diferentes temperaturas que hay. Medimos una rodilla con la otra rodilla, vemos esos pequeños cambios de temperatura y, como les dije al inicio, no tiene que doler para ya existir una lesión. Y con esto vamos a darnos cuenta si existe algún incremento de la temperatura. Cuando nos enfermamos o nos lesionamos, siempre hay un aumento de la temperatura corporal en las zonas. Esto, señores, no es ciencia ficción. Ya hay países que tienen esta tecnología: Alemania, España, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos. Imagínense, podemos prevenir lesiones antes de que ocurran. Actualmente estamos en una competencia de fútbol. La selección nacional hoy juega a las 9 de la noche contra Guatemala. A las 9 de la noche jugamos contra Guatemala para clasificar a la siguiente ronda de la Copa de Oro. ¿Y cuántos jugadores titulares de nuestro equipo
están lesionados, con problemas musculares. Y todo esto siempre se puede evitar teniendo mejores herramientas de tecnología. Actualmente existen varias herramientas que ayudan a esto al deporte, pero si se suma otra más, podemos catapultar mejor esta tecnología. Imaginen a Humesit Fútbol Club teniendo esta tecnología y siendo campeón de la LPF por primera vez. Ojalá pase pronto. Mi meta como profesional, como docente y como fisioterapeuta es que cada equipo de nuestro país profesional en el fútbol, en el baloncesto y en el béisbol puedan contar con esta tecnología para elevar nuestro deporte a un más alto rendimiento. Hoy quiero despedirme con ustedes dejándoles una pregunta. ¿Cuántos atletas y futuras promesas podremos salvar si supiéramos a tiempo dónde mirar? La prevención no es una opción, es una responsabilidad. Muchas gracias.